Hola, ¿qué tal? Soy Martín Guillermo Paz de Multimedios No Exalta. Vamos a explicar un poquito lo que significa religión y revelación. ¿Cuál es la diferencia entre una religión y una revelación? Y nos vamos a basar en la Constitución Dei Verbum y del Concilio Vaticano II, que dice lo siguiente. Desde la perspectiva de la teología de la revelación, el acercamiento a otras religiones plantea múltiples interrogantes. ¿Existe una revelación de Dios en las otras religiones? ¿Qué relación existe entre la revelación de Dios en Cristo y su manifestación en las religiones no cristianas? ¿Qué valor tienen sus libros sagrados? Eh, por eso la teología de las religiones propias principalmente se ocupa de la cuestión de la revelación. Revelación significa quitarse el velo, revelarse, sacarse el velo. Eso es lo que hizo Dios durante todo el tiempo, primero con el pueblo de Israel y luego con el pueblo cristiano. En sí mismo la religión católica no se puede llamar religión, sino revelación, porque ¿qué significa religión? Viene del latín religare, es decir, el hombre se une, se religa a un Dios, ¿no? Cuando en la revelación es al revés, es el Dios que se acerca al hombre, ¿sí? Revelación es Dios se acerca al hombre, religión es el hombre se acerca a Dios. Esto es principalmente lo que es revelación y lo que es religión. Revelación es Dios busca al hombre para darse a conocer y mostrarle un camino. Y, religión, perdón, es el hombre que quiere trascenderse y busca más allá de sí mismo a alguien con quien conectarse, porque tiene tanta sed de eternidad que necesita algún ser superior a él en donde encontrarse, ¿sí? Bueno, ¿cuál fue el debate teológico que se fue dando hasta el Concilio Vaticano II? Vamos a tomar a Kebart, que decía que la revelación como abolición de la religión. La cuestión de la revelación entra en el debate teológico en las religiones a partir del teólogo calvinista. Acuérdense, el calvinismo surge después en lo que es el Renacimiento, cuando el primero que rompe con la Iglesia Católica es este sacerdote, ¿no? Que lleva adelante, un sacerdote agustino, que lleva adelante el quiebre con la Iglesia. Y bueno, y de ahí después surgen otras religiones protestantes, y una de ellas fue Calvino, y dentro de esto está el teólogo calvinista Barth. Barth propugna una radical distinción entre religión y revelación, entre religión y fe. La religión es como una torre de Babel que el hombre, lo que yo les decía hace un rato, que el hombre construye para alcanzar a Dios, y que Dios destruye una y otra vez con el fuego de su palabra. La revelación supone la abolición de la religión. Solo se puede acceder a Dios por la revelación en Cristo. ¿Se acuerdan cuando uno de los apóstoles dice, Señor, muéstranos al Padre? Y Jesús le dice, creo que era Tomás, el que me ve a mí, ve al Padre, ¿no? Entonces, Cristo nos revela el interior de Dios. Cristo es el que nos revela el amor que Dios nos tiene, ¿no? Y la teología de Barth fue aplicada a las religiones por Kramer, quien subraya la discontinuidad entre el cristianismo y las religiones. Esta postura suele denominarse exclusivista. Tanto la salvación como la revelación se dan exclusivamente a la fe cristiana, mientras que fuera de ella solo hay condenación y extravío. Esto es lo que plantean la teología protestante, ¿no? Solo se salva aquel que
está en el cristianismo. Fuera del cristianismo no hay salvación. Bien, tenemos otra postura que también nos dice la postura de Danielú, la teoría del cumplimiento. Y esta es una teoría preconciliar, anterior al Concilio Vaticano II, que siguió una línea de reflexión inclusivista. El otro era exclusivista, este es inclusivista. Es decir, se acepta la posibilidad de la salvación y de la manifestación de Dios en otras religiones, pero se pone en relación con la única salvación en Cristo y con la revelación definitiva de Dios en su Hijo encarnado. La tendencia representada por Danielú, que fue desde 1905 a 1974, contempla la revelación cristiana como cumplimiento de la búsqueda religiosa de Dios. Danielú piensa teológicamente la historia como una gradual manifestación de Dios a la humanidad. Dios, antes de su revelación histórica, se ha manifestado en el cosmos, en la vida humana y en la propia conciencia. En esta revelación cósmica de Dios tienen su origen las religiones. En ellas encontramos luces, pero muchas sombras, porque manifiestan la debilidad del hombre y se basan en una revelación imperfecta e incompleta. Acuérdense que muchas religiones adoraban al sol, a la luna, al fuego, a los rayos, al agua, a la tierra, al aire, a los animales, etcétera, etcétera. Pero tenemos otro teólogo que se llama Karl Rahner, muy conocido, que dice que hay una historia general y una historia particular de la revelación. La historia especial de la revelación en el Antiguo y Nuevo Testamento se constituye en el criterio para entender la historia universal de revelación. Las religiones son expresiones socioculturales de la historia general de la salvación y están orientadas a Cristo, que está presente de una forma escondida en ellas. El cristiano considera al hombre que pertenece a otra religión como un cristiano anónimo, ¿sí? Porque todavía no ha conseguido llegar a la plenitud del conocimiento de Cristo, ¿no?, que se revela. Ahora nos introducimos a lo que trabajó el Concilio Vaticano II y a los documentos posteriores del Concilio Vaticano II. El Vaticano II no se planteó de modo explícito la existencia de la revelación en las religiones, sin embargo, contiene indicaciones sobre la concepción de la revelación y sobre la existencia de verdad entre los no cristianos que nos pueden ayudar para plantear este tema. La Dei Verbum presenta un concepto de la revelación económico y sacramental, lo pueden ver en Dei Verbum número 2, ¿no? El artículo número 2 de la Dei Verbum. Dei Verbum significa palabra de Dios. Verbum es palabra, Dei, Dios, que llega a su plenitud en Cristo, ¿no?, en la Dei Verbum número 4, ¿no?, artículo 4. El concilio reconoce la presencia de verdad en las religiones no cristianas. En la Lumen Gentium, también del Concilio Vaticano II, en su artículo 16, se afirma que quienes ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y de su Iglesia, que cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos, la Iglesia lo juzga como una preparación al Evangelio y otorgado por quien ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. ¿Qué quiere decir esto? Si un hombre se ha comportado toda la vida de manera correcta, ha sido solidario con sus hermanos, pero no ha conocido la religión cristiana, se considera que Dios se ha manifestado de alguna manera en él, aunque esté llevando otra religión. Entonces puede conseguir la salvación, porque Dios ha iluminado su conciencia y su corazón para que pueda practicar la moral, la ética y la solidaridad con él y con los hermanos principalmente, ¿no? El Concilio Vaticano II reconoce pues que se da verdad entre los que no son cristianos
En las religiones tradicionales hay verdad y gracia. ¿Sí? Esto lo dice en Agenten número 9. Verdad y bondad en Laudate Sios número 16. Preciados elementos religiosos humanos en el Gaudium et Spes número 92. Tradiciones ascéticas y contemplativas cuyas semilla ha esparcido Dios algunas veces en las antiguas culturas. Agenten 18. En la declaración Nostra Aetate se indica que en las religiones se da una cierta percepción de aquella fuerza misteriosa que se halla presente en la marcha de las cosas y en los acontecimientos de la vida humana. Nostra Aetate número 2. Y se establece el principio de que la Iglesia Católica nada rechaza de lo que está en las otras religiones, en cuanto que hay de verdadero y santo. Nostra Aetate número 2. Estos elementos de verdad tienen, según el concilio, su origen en Cristo. Nostra Aetate número 2, Agenten número 11 y 15. Son las semillas del verbo. Vuelvo a repetir, entonces, las religiones tienen semilla del verbo, tienen semilla de Cristo, pero no está en plenitud. Por eso la Iglesia Católica, ¿qué hace ante esta realidad? La Iglesia Católica, a través de las misiones, va a dar a conocer la revelación, va a dar a conocer a Cristo, va a revelar ese Cristo escondido, lo que dijo Pablo una vez en Corintios. Él caminando por Corintio se dio con un altar al Dios desconocido, y en el ágora, o sea, en la plaza principal donde se juntaban los filósofos y la gente que era pensante, dijo: yo les vengo a mostrar a ese Dios desconocido, al que ustedes adoran sin conocer. Bueno, en cierta forma las religiones adoran a Cristo sin conocerlo, ¿sí? En cuanto hay algo de verdad en ellas, en cuanto hay semillas del verbo. La verdad de las religiones no cristianas deben reconocerse y respetarse. Por eso no podemos nosotros ir contra la religión diciendo esta religión es mala. No, tenemos que reconocer lo bueno, decir: mira, acá en lo que ustedes hacen hay algo de bueno. Eso algo de bueno que tiene esta religión proviene de Dios, que yo les voy a dar a conocer a través de la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? La Iglesia tiene la obligación de anunciar a Cristo, en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa. Nostra Aetate número 2. La misión de la Iglesia consiste en purificar, perfeccionar y elevar, según la Lumen Gentium 17, los esfuerzos religiosos del hombre. El concilio invita al diálogo y a la colaboración con los no cristianos, con el fin de reconocer, guardar y promover los bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ellos existen. Entonces, en definitiva, hay una postura protestante que dice: nada fuera de Cristo es bueno. Hay otra postura inclusiva que dice: todo lo que puede estar afuera del catolicismo, del cristianismo, tiene semilla del verbo, en cuanto reconoce que hay bueno y malo. Y el Concilio Vaticano II dice: sí, reconocemos que hay algo de bueno en las otras religiones, pero es necesario dialogar con estos hombres y misionar para darle a conocer la plenitud de la verdad en Cristo. Bueno, hasta aquí llegamos. Esta es una primera parte que les voy a dar. La segunda parte será la otra semana, en donde hablaremos del magisterio posterior, luego del Concilio Vaticano II, en lo que fue el apostolado del Papa Paulo VI y de su santidad San Juan Pablo II. Hasta otra oportunidad, muchas gracias, síganme en las redes sociales,
Yo aparezco en Facebook y en YouTube como Martín Guillermo Paz, en Twitter, en Instagram, en The Read, aparezco como Martín sin la I, guión bajo Paz, todo con minúsculas, ¿sí? Bueno, un abrazo grande, gente de Uruguay y gente del mundo que van a tener la oportunidad de conocer cuál es la diferencia entre la religión y la revelación. Acuérdense, religión es el hombre que se esfuerza por conocer a Dios. Revelación es el esfuerzo de Dios para darse a conocer al hombre. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.